ponemos en fe, Dios muestra su bendición. Y si no tienes fe, Dios te da para que tengas fe. Porque son mil sus misericordias todos los días. Y hermanos, yo estoy impactado porque Dios es un Dios muy bueno. Amén. Amén. Y el día de hoy, hermano, vamos a ver, hay muchas personas que están también dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, tratando de comprender quién es Dios, y otras que saben quién es, tratando de pensar cómo el carácter de Dios es. Entonces, en esta mañana, hermano, vamos a ver algo que yo he llamado ¿qué quieres tú de Dios? ¿Qué quieres tú del Señor? Y hermanos, allí quisiera que comenzáramos en el libro de Juan 5:39, hermano. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Sí? Entonces, las dos predicaciones anteriores, una decía en Juan 8: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en la otra predicación decía: si ustedes permanecen en mí, hablábamos, y mis palabras en ustedes, estarán preparados para entrar al reino de Dios. Y aquí dice el Señor que escudriñemos las Escrituras. Pero ahorita Dios me confirma este mensaje porque el pastor Israel dice: no vayas a comprar un libro que te hable de las predicaciones para después. Y algo que me llamaba mucho la atención, hermano, que algo que aprendimos aquí, y que no estamos en un instituto bíblico, pero que el pastor, el último que predicó en la convención, decía: yo todavía soy de los pastores que me hinco y le digo a Dios qué quiere que yo hable para su pueblo. No esa suficiencia personal de ser humano es la que hace que uno venga y predique. Y ayer que me llamó el pastor y me dijo: hermano, predicas mañana. Y luego entra así una especie de decir: ¿y qué hago? Pues yo no hago nada, yo nomás me postro. Y me fui, me postré y le dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga, que yo hable? Y entonces el Señor comenzó con este texto a decirme: pues el pueblo necesita saber y seguir en la misma línea que Dios me ha puesto. Escudriña las Escrituras, si permaneces en mi palabra, si tú permaneces en mí, mis palabras en ti. Quiere decir que Dios quiere, conforme al mensaje de la convención, que decía: si de aquí del domingo en adelante tú pides a Dios que hagas las cosas, Dios quiere que tú hagas la voluntad de Dios, no más, no tu propia voluntad, no lo que tú piensas, sino lo que Dios dice. Sí, amén. ¿Para qué? Para que tengas, ¿qué, hermano? La vida eterna. O sea, si a mí me dijeran, conforme al testimonio, ¿quieres tener salud? Tienes que tomarte esto, esto y esto. ¿Estuviera enfermo? Y Dios te dice: escudriña las Escrituras, porque ahí os parece que tienes la vida eterna. Y uno todavía anda pensando qué hacer por su propia sabiduría. Y Dios viene insistiendo: si mis palabras permanecen en ti, si mi palabra, si tú permaneces en mi palabra. ¿Cómo permanecer en su palabra, hermanos, si sabemos que el ser humano por sus propios medios no puede interpretar la palabra? Si el Espíritu Santo no está contigo,
para inspirar, para darte la revelación, no puedes saber nada aunque lo leas. Eso implica que tú tengas que ser, ¿qué? Una persona que tenga uno de los principales ingredientes de la humildad, que quiere decir querer hacer la voluntad de Dios. Las personas que no tienen humildad, ni el mínimo grado de humildad, pues no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios en su Escritura? Cuando nosotros decimos yo quiero hacer tu voluntad, es cuando empieza a venir la fuerza para resistir a todo lo que es seductor en esta tierra. Llámese lo que tú quieras, poder, dinero, lo que sea. Decía yo con mi esposa en la semana, hay que tener fe cuando no tiene uno. Pues qué bonito es tener fe cuando traes aquí una cantidad de euros ahí. No, cuando no tienes nada es cuando dices, Señor, todo es tuyo, tú me vas a dar. Y a veces Dios usa esas cosas, o permite esas carencias para que uno ejercite la fe. La enfermedad yo no la veo como algo malo. Es para que yo crea que Cristo es mi Salvador y que mi enfermedad fueron clavadas en su cruz. Amén. Y el diablo es experto en decirte, no, tú estás enfermo porque a lo mejor eres pecado. Y eso no es cierto, es condenación, eso es del diablo. Porque uno sabe cuando uno anda mal, uno sabe cuando uno no anda haciendo la voluntad de Dios. Y Dios ni modo que no lo sepa. Entonces, dentro de eso, Dios tiene un carácter que vamos a ver en esta cita que es Romanos 11:22. Y fíjate lo que dice aquí. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Amén. Amén. Mirad bien la bondad y la severidad de Dios. Y dice con quién es una y con quién es otra. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Amén. Mira bien la bondad y la severidad de Dios. Quiere decir que Dios tiene un doble carácter, un Dios bueno, pero un Dios severo. No, y mucha gente piensa que puede estar pecando y arrepintiéndose cada rato y que Dios va a estar contento con eso. Dios es un Dios que no va a dar por inocente al culpable, hermano. De nada serviría la sangre de Jesús para vivir en santidad y nosotros pensando que Dios es nuestro cómplice del pecado. Pues al fin que Dios me comprende y Señor, hoy es domingo, pero el viernes y a la otra semana y a la otra semana y al otro día. Entonces, ¿cuál libertad, hermano? Si Cristo les dijo, en verdad te digo que el que hace pecado esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué, hermano? ¿Qué es la salvación? Es la libertad del poder que ejerce en el hombre el pecado y la muerte. Esa es la salvación. Te van a salvar de la muerte y de la esclavitud. De la esclavitud que causan las adicciones, por ejemplo. La gente se droga, sin querer ya drogarse, ahí andan. ¿Por qué? Porque son esclavos, traen un yugo de esclavitud que los obliga hasta matarlos. Si tú te arrepientes, confiesas y Dios te perdona, la libertad está ahí. Amén. Testimonios muchos. Cuando yo me dispuse a arrepentirme de mis pecados, le pedí perdón al Señor de mis pecados y Dios me los perdonó, mi obsesión de beber se fue y de drogarme se fue. Amén. Entonces,
Si Dios puede hacer eso con las personas que consumieron droga, con todos los demás pecados va a hacer exactamente lo mismo. Pecados como cuáles, como los que están en las obras de la carne, en Gálatas 5:19. Entonces, hay que ver qué es la bondad y la severidad de Dios. Si vas a ser libre, dedícate a ser libre. Y si te vas a hundir en el pecado, vete al mundo y húndete bien. Porque Dios dice, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Pero los tibios de mi boca serán vomitados. La tibieza de estar pecando y viniendo, y pecando y viniendo. Tú somete el fierro, el acero al carbón y al agua, se destempla. O eres caliente, estás en la iglesia. ¿Qué les pasa a las personas que se van de la iglesia, que se van de la comunidad de Dios? Si Dios quiere que te congregues, ¿sabes por qué? Es como un anafre. Está el carbón ahí rojo, le metes la mano y te quemas. Pero si tú sacas un carboncito y se empieza a enfriar, y después ya está tibio, y después ya está así, ya lo agarras y te das unas patadas. Así te hace el diablo, te saca de la iglesia. Y luego después allá afuera te vuelve a esclavizar. Y no digamos lo que hemos aprendido aquí con el pastor Israel, 7 demonios peores se te pueden meter. Pues ya está limpia la casa, pero dice que el demonio ve limpia la casa, pero no se mete porque está limpia, se mete porque le abrieron la puerta. Si no está la puerta abierta, pues ¿cómo se va a meter? Entonces cuando uno no cuida esta cosa, pues uno está en riesgo de estar así. La libertad de Dios es la libertad del poder, del pecado y de la muerte. Hace poco yo predicaba y estaba diciendo, porque mi esposa me compartió eso, de una persona que murió del hígado sin haber tomado alcohol, pero era bien iracundo. La ira lo pudrió del hígado y se murió del hígado. Entonces la paga del pecado es muerte, no nomás espiritual, también físicamente los mata. Y uno que espera si persevera en estar pecando o estar a medias. Más vale meterse con Dios, cueste lo que cueste, de lleno. Y esta predicación va a servir para eso. Amén. Para que nosotros veamos quién es Dios. Amén. 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 Vamos ahí a ver qué dice 1 Corintios 17, hermano. Dice la palabra de Dios desde el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Amén. Amén. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, por ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Nosotros estamos en los fines de los tiempos, ¿no? Pero estos testimonios están para que nosotros lo veamos. ¿Cuántos cayeron? 23,000. ¿Por qué? Por fornicarios, por no tomar en serio a Dios. Dijeron, no pasa nada, somos pueblo de Dios. Dice el Evangelio, haced frutos dignos de arrepentimiento y no digas que eres hijo de Abraham, porque yo te digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. Si no tenemos diligencia en estar pendientes del cuidado de nuestra alma, ¿a quién vamos a poder cuidar?
o nos volvemos humanistas y entonces justificamos para esconder nuestro pecado la atención al ser humano desde la intención humana. El humanismo te saca de la comunión con Dios, te engaña y te mata. Amén. Porque es un distractor. No, tu pecado no es tanto, mira, pero la necesidad del pobre. ¿Qué decía Judas? ¿Cómo ese perfume se hubiera podido usar para ayudar a los pobres? Ahí está. ¿No? Estaba escondiendo ¿qué? Su maldad. ¿Qué haremos nosotros? Ser diligentes en el cuidado de nuestra alma. ¿Cómo? Viendo el carácter de Dios. Como un placebo, ¿no? Exactamente. Ayudas a otros Como para esconderte. Como para no Esconder tu- sentirte tan- Amén. Y entonces el diablo te engaña. Tú eres bueno. Tú eres muy bueno. Tú no le haces daño a nadie. ¿Eh? Pero tu alma, ¿de qué sirve que ganaras el mundo si se va a perder tu alma? ¿Pero por qué, hermano? Y vamos a ver ahí en Jeremías 24, hermano, cómo está dibujado la bondad y la severidad de Dios. Vamos a leer el 24. Del 24, veamos del 7 al 10. Esto podemos verlo desde todo, la señal de los higos buenos y malos. Vamos a verlo desde el primero. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestos de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar en la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y les volveré a esa tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio, por mal, a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Amén. ¿Te das cuenta cuál es el doble carácter de Dios? ¿Qué dice el primer texto? Mira bien la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ¿con quiénes? Con aquellos que cayeron. Y aquí en la cesta de los higos le está diciendo Jehová al profeta, ¿qué ves ahí? Uno piensa que Dios es un Dios así como Santa Claus, bien bonachón, que no te va a hacer nada, que va a ser tu cómplice y te va a sobar. No. Dice en el 10, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Y eso lo está diciendo Dios, no lo está diciendo ningún ser humano.
Entonces, si nosotros tenemos que ver la bondad y la severidad de Dios, dice la bondad para ti si permaneces en esa bondad, no sea que tú también seas cortado. Eso que produce, lo que hemos venido hablando, hermano, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El sabio teme y se aparta del mal. Yo siempre he dicho, nadie de ustedes ni yo le haría así en la nariz a una víbora de cascabel. Nadie. Pues es lo que está uno haciendo si no tiene uno temor de Dios. Total, ¿qué tanto es tantito? No, chanto. No, el diablo te esclaviza y te mata. Un ratito de placer, por ese ratito tu alma se puede perder y puedes hacer tropezadero con un montón de gente. Puedes traer desgracia. Pero la desgracia que Dios dice, como a los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, los daré por escarnio y por mal de todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y lo está diciendo Jehová. Y no nada más en el Antiguo Testamento. Esto lo viene haciendo Dios para que nosotros entendamos, su pueblo, quién es Dios. Dios no es un juguete. Dios es Dios. Entonces, para mí es más negocio consagrarme y cuésteme lo que me cueste vivir en santidad que andarle coqueteando a la víbora de cascabel. Me es más negocio. ¿Por qué? Porque también la Escritura dice, más te valdría no haberme conocido. Duro es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Amén. Entonces, yo que ya le voy a andar coqueteando a mi mano. ¿Qué te puede dar? Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Para que caigas esclavo y mueras. Y la muerte física viene, pero la muerte eterna, o sea, eternamente sin Dios. Cuando ahorita en la alabanza se siente la presencia de Dios y se siente demasiado rico. Cuando alabas de un corazón limpio delante de Él. Y no porque tú seas tampoco el que pueda decir Dios lo hace todo. Aquí aprendimos, el pastor nos decía, a ver, espérense, la renovación del entendimiento les toca a ustedes. Entonces hay cosas que nos tocan a nosotros. Dios hace, ya murió, ya se crucificó, eres libre. Permanecer libre es lo que ahora es nuestra tarea. En el mundo dicen eso, ¿no? No, si la cosa no es llegar a la fama, la cosa es sostenerte famoso. Y aquí, a lo mejor lo más es difícil llegar a la salvación, pero ahora tu compromiso, decía el pastor, ahora te toca a ti, ya no es cosa de Dios, qué tan cerca quieres estar de Dios en la convicción. Entonces ahora nos toca a nosotros conocer el carácter de Dios para tener temor de Jehová y apartarnos del mal. Y entonces sí poder testificar y luchar contra el malo y reprenderlo y echarlo fuera. Pero ¿cómo voy a echarlo fuera el demonio si yo todavía tengo cosas que no he arreglado en la renuncia con todo lo que Él puso como ligaduras de pecado y impiedad en mí? A la hora que lo quiera reprender nomás me va a decir, acuérdate que tú y yo tenemos por ahí un cheque en blanco, dice el pastor. Tú me lo firmaste. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Luchar por nuestra santidad. Vencer al malo es, en todo esto, ver qué hay en esta cosa. Vamos a ver ahí. Es que es uno. Lamentaciones. Lamentaciones 3. Allá adelantito este libro. Fíjate cómo dice desde el 1. Vamos a leer desde el 1 al 21. Dice: yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Fíjate cómo dice el profeta. Me guió, me llevó en tinieblas y no en luz.
Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Amén. Amén. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los que ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no podía yo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedras labradas. Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entestó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljiba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi oración, en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Te das cuenta todo lo que le pasó a este hombre? Todo lo que Dios le hizo. Como para que digas: no, Dios, no hay bronca con él. Total, es que no conocen quién es Dios. Pero así como está escrito, para la persona que erró, todo esto que está diciendo él, todo lo que Dios lo castigó, cuando dice Dios al que toma por hijo lo azota, estos azotes son en verdad duros. Pero también dentro de lo que Dios es bueno para con los buenos, en su bondad, dice Dios, del 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahí ya te va a decir: sí, Dios te va a castigar duro, pero Dios es misericordia. Si te arrepientes, porque Cristo dice en Mateo 4:17, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. 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 Y en Apocalipsis les dice a las iglesias: si no te arrepientes, vendré como ladrón en la noche y ni cuenta te vas a dar cuando yo llegue. Arrepiéntete, deja de hacer lo malo, porque Dios es misericordia. Dios no nada más es severidad, Dios es misericordia. Y dice acá, desde el 23, nuevas son cada mañana grandes. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes él aflige también, se compadece según la multitud de sus misericordias. Quiere decir que Dios, si te va a dar unos palos, de todos modos Dios tiene misericordia. Y dice que Él, así como te castiga, Él también te soba. Y esa es la educación que dice Dios que le debemos de dar a nuestros hijos. La vara es eso, es unos varazos, y después de los varazos que el niño sepa que no es por tu coraje, después lo abrazas y lo arropas y le dices que lo amas. Dios hace eso. Y así es como quiere que nosotros eduquemos a nuestros hijos. No con la ira de agarrarlos del cabello, órale. No, pues no. Porque Dios así educa. Dice el Señor, así como Él te aflige,
así Él también te compadece. O sea, se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariosamente a los hijos de los hombres. Nosotros cuántas veces no le hemos pegado a nuestros hijos nomás porque estamos de malas. Es que me agarró de malas. Ay, sí, mira. Imagínate que tú agarras de malas a Dios. Nos da con todo. Dice que no hemos desaparecido por su misericordia. ¿Sí? Amén. Amén. Dice, porque no hemos desaparecido, o sea, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Decía el hermano en su testimonio alguna vez, ya en el metro a punto de aventarme, y Dios tuvo misericordia, llegó alguien y me habló de Dios, lo sacó. Pero primero permitió que se tirara de una azotea y toda la aventura, ¿no?, que uno pasa para andar de malandrín. Entonces Dios es bueno, hermano. Pero ahora, ¿a nosotros qué nos dice Dios de esto? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el pacto con Jesucristo, ¿será que este Dios es el mismo Dios que vino encarnado en Jesús? Veamos qué dice Tito 2:4. Dice la palabra de Dios: pero tú habla, desde el primero dice, del primer texto, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Amén. Pero no nada más las mujeres. La esclavitud del vino también habla de nosotros como ministro de Dios. No seas esclavo en el vino, ten sujeción a tu familia. Y ahora a nosotros nos toca esto, dar el testimonio de que nosotros tenemos amor de Dios, porque ya tenemos conciencia de que Cristo ha venido a liberarnos. Cuando Dios les hablaba a los profetas, no había venido Jesús, no había habido la crucifixión de Jesucristo, no había habido Salvador. Amén. Amén. Ahora, ahí en el 3, en el 4 y en el 5, vamos a ver qué dice. Igual en Tito dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la bondad de Dios. Vino Dios a mostrar su bondad a través de nuestro Señor para salvarnos. Mira bien la bondad y la severidad de Dios. Más bondad se nos va a nosotros a reclamar más, dice el Evangelio, que al pueblo de Nínive. Porque nosotros sí conocemos que ha venido el Señor, se nos ha predicado. Mi esposa hace rato que ahorita teníamos la camioneta, dice: ahora sí, cuando transportemos ovejas para allá y para acá, no van a poder decir que Dios no les prestó hasta transporte para ir a su casa. Amén. Amén. O sea, ¿ya qué le vas a decir al Señor? No, pues es que no tenía para el camión. No, si te di una camioneta para que te llevaran, para que escucharas mi palabra. Gracias. Gloria a Dios.
Entonces, ¿cómo se nos va a demandar el día del Señor a nosotros? Va con más. Con más severidad. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio más. Más medios que otras generaciones. Todo esto que dice aquí el Evangelio, hermano, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por lo que tú hayas hecho ni yo, no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el lavamiento? Te dio doctrina. Y luego te dijo, mira, si te bautizas, como Hechos 2:38, te vamos a bautizar, va a venir por sobre ti el Espíritu Santo. Dice, bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados y todavía investirte del don precioso de su Espíritu Santo. Para que luego le ande yo coqueteando al otro, después de tantas bondades, o me enamore de cualquier cosa que esté aquí en el mundo. ¿Qué hay que hacer para no hacer eso, hermano? Valorar, decían antes. Hubo personas que tuvimos que valorar, hasta el caldo de oso decían por ahí. Oye, ¿por qué me das de comer así? Pues ¿te acuerdas cuando tirabas la comida? Cuando te daban de comer y tirabas el plato. Pero diles que es un caldo de oso. El caldo de oso, hermanos, es un caldo que nada más es agua hervida con rebanadas de lechuga, pedacitos de cualquier cosa, de recaudo, ya medio en estado de descomposición, para que te alimentes, sin sal. Eso es el caldo de oso. Y cuando uno lo come, dice, oye, ¿esto qué es? Pues es lo que Dios te dio ahora, valórale. Ahora no tan solo te da de comer bien, sino te da de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay algo que sí tenemos que creer en, porque hay gente que no lo ha creído. Si tú no crees, si tú no tienes fe en que habiéndote arrepentido, Dios te ha perdonado, en el perdón está tu libertad. Aleluya. Amén. A mí Dios ya me perdonó, tú no tienes por qué acusarme de lo que ya está saldado. Amén. Me acuerdo mucho de las predicaciones del hermano Israel. El acta de los decretos ha sido anulado. Pero si tú dices, sí, ya me bauticé para arrepentimiento, ya me arrepentí, y luego regresas y el otro te dice, no, ¿cuál libre? Pues yo aquí tengo letras a cambio. Y tú no crees que eso está cancelado, el diablo te está engañando y te mete en condenación. Tienes que tener fe. Decía que se predique el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Cristo decía, el tiempo ha llegado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Tienes que creer que tú ya pagaron tu fianza. Amén. Amén. Cuando sales del reclusorio, pues traes tu boleta de libertad. ¿Quién te puede meter? Decía yo. Nadie. Tú tienes ya tu boleta de libertad. Confesaste tus pecados, te arrepentiste de tus pecados, Dios te bautizó para arrepentimiento y perdón de pecados, y tienes que creer que eres perdonado. Si no, no hay libertad. La ligadura de impiedad está ligada también a las voces del demonio que te dicen, no es cierto, Cristo no te ha salvado. Y tú entonces dices, pues sí, ¿verdad? Y llega la tentación y dices, ah, bueno, pues ni modo, ¿qué tanto es tantito? Pero luego después yo voy a ir con Dios. Y... no, es por incredulidad, hermano. Y el demonio te hace pedazo. Soy hijo de Dios y tú no tienes ni suerte ni parte en mi vida y por lo tanto sal de mí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Punto y se acabó. Resistir al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Velad y orad para no entrar en tentación. Amén. Amén. Por último, hermanos, vamos a ver que esta es la bondad de Dios, pero vamos a ver ahí en 2 Corintios 4,
Segunda de Corintios 4. Sí, Segunda de Corintios, sí. Sí, Segunda de Corintios. Ok, vamos a ver desde el primero. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Sabes qué quiere decir esto, hermano? Que la gente que coquetea con el pecado no le va a brillar la luz. Dios va a entenebrecer su entendimiento. Hay gente en las iglesias. Yo ahorita que oía el testimonio del hermano, me acuerdo del sueño que Dios me dio, de un libro más o menos como esa Biblia grandotota, con todo dorado, resplandeciente, y veía yo al pastor predicándole a pastores. Y ahorita dice, yo fui y les dije de la unicidad de Dios. Y ese sueño cada rato viene a mí. Digo, se está cumpliendo ese sueño siempre. Amén. Pero aquí depende también de nosotros, los que ministramos la palabra, que no andemos en pecado, porque entonces lo que vamos a hacer es ministrar espíritus engañosos. Fuego extraño, decía el hermano. Por eso es muy importante que oremos por nuestros pastores. Amén. Amén. Pero dice, en los cuales, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Si tú ya te bautizaste y sigues pecando es porque tienes incredulidad, no porque Dios no haya hecho lo que tiene que hacer. Aleluya. Amén. Es porque no has creído en tu salvación. Tú ya eres libre, ya confesaste tus pecados, ya te arrepentiste, ya te bautizaste, y el otro llega y te dice, no, mira, aquí hay 2 pesos, agárralos, si a ti te gusta, vas y los agarras. Te quieres regresar a tu pasado por incrédulo, porque no has creído en el poder de Dios que te da para resistir las obras del diablo. Amén. Amén. Y luego llega el filósofo, llegan las pláticas motivacionales, no, tú puedes, tú eres bueno, tú, y te llenan de telarañas la cabeza, pensando que tú eres el que puedes hacer las cosas, cuando Ezequiel dice, yo pondré un corazón de carne donde hay un corazón de piedra, te renovaré el espíritu y pondré mi espíritu en ti, y haré que camines en mis estatutos y los pongas por obra. Amén. Él lo hará. Amén. Entonces, hermano, si tú ves que un hermano peca, no lo condenes. Es que muchas veces es incredulidad, porque no conocemos la bondad y la severidad de Dios. Cuando la severidad de Dios se deja ver en nosotros, es como dice el Evangelio cuando dice, cuando seas tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, sino cuando con tu propia concupiscencia te dejaste seducir. ¿Por qué? Por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida y por los deseos de la carne. Hablábamos del instinto de reproducción que Dios le dio al hombre. La homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, todo eso son trastornos del instinto de reproducción. ¿Por qué tanto ahí? Porque es uno de los dones de Dios más placenteros que existen. Y el diablo sabe y te pone la tentación por los ojos y ahí vas en tu concupiscencia. Total, que nadie se dé cuenta. No se van a dar cuenta los hombres. Pero Dios, ¿a dónde te escondes? ¿A dónde escondes tu corazón de Dios? Arrepiéntete. Pero si te arrepientes, ten fe en que Dios te da las armas para decir no. Porque ya eres libre. Y entonces no caiga esto en ti.
Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y los que se pierden no nomás en el mundo, dentro de las iglesias. Hermano, Sí, Señor. Amén. dentro de la iglesia, testimonios de pastores, grandes pastores, predicadores que tienen relaciones de adulterio, de fornicación. Hijos de pastores como Marilyn Manson, ahí está suave. Hizo la Una- satánica. Sí, luego aparte se quitó un ojo y no sé qué tantas Lo que cosas. se refleja como pastor. Rey de rock and roll y todas esas cosas. Imagínate. Como el diablo ataca, pues duro. Pero más es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Aleluya. No hay más. No le creas al diablo. O que te haga sentir que si el día de hoy no satisfaces prohibidamente uno de tus instintos, no eres nadie. No, la bondad y la severidad de Dios. La severidad con aquellos que cayeron, pero la bondad para ti si permaneces en la bondad. ¿Cuál es la bondad? ¿Qué dice el Evangelio? Cuando se mostró la bondad de Dios, vino Jesús y nos salvó. Amén. Siquiera por agradecimiento a Dios, no deberíamos de pecar. Nomás de pensar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pídele al Espíritu Santo que te muestre, que te revele, para que ese amor